Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Ara, ¿y tú cómo estás? Excelente. Oye, pues vamos a seguir con nuestra serie de normas. En este caso vamos a retomar el tema de la norma 251. ¿Y te parece bien si hablamos ahora del tema de agua, almacenamiento y control de agua? Claro que sí, muy bien. De hecho, sí, como comentas, es un capítulo más de nuestra serie de normas. Y en este capítulo 2 retomamos con esta norma oficial mexicana que esperemos ahora tenga un poquito más de difusión y sea más conocida. Bien, comentabas acerca de los servicios. Específicamente nos vamos a referir a agua. Entonces, cabe mencionar que los requisitos finales del apartado 5.3 de esta norma ahorita no los vamos a tocar. Únicamente los iniciales que van a corresponder al agua, y nos vamos a dar un pequeño saltote, valga la expresión, para irnos al apartado 5.8, donde vamos a entrar más a detalle con respecto de la calidad del agua. ¿Te parece bien? Exactamente, perfecto, Juanito. Bueno, justamente los primeros requisitos hablan de la disposición, cuánta agua tenemos y que debemos de tener siempre la suficiente para nuestros procesos. Aquí hay que considerar un tema, no solo es para cuándo dentro de nuestro proceso de producción se encuentre el agua como ingrediente, sino también para cuando el agua se encuentra, o más bien se utiliza para procesos de lavado y desinfección. ¿Okay? De hecho, es bueno que tú menciones esa parte porque en ocasiones te puedes encontrar con unas plantas industriales que manufacturan productos que se vuelven componentes de un alimento o bien son envases de alimentos y que a lo mejor sus procesos no implican directamente el uso de agua. No hay un contacto del agua con el producto que manufacturan. No obstante, esta agua se va a utilizar, como bien mencionas, para procesos de limpieza, para la higiene personal, que es algo crítico y a veces como que se les olvida. Exactamente. Pero también dependiendo de la naturaleza de la industria y del tipo de equipo que utilicen, van a requerir agua potable para procesos de enfriamiento de equipos. Entonces, todos estos elementos, sin mencionar, incluso se me olvida, perdón, el uso de elaboración de vapor de agua para algunos procesos tal vez de limpieza o desinfección. Entonces, es importante, es crítico asegurar el suministro de agua de manera constante o más bien permanente, que es lo que nos va a pedir aquí la norma, ¿cierto? Exactamente, suficiente, ¿no? Porque pudiera ser, normalmente las empresas se abastecen de agua de la red municipal, pero hay zonas o lugares en los cuales el agua no es suficiente, zonas dentro de la ciudad o estados que carecen justamente de este abasto continuo, ¿no? Pero para estos casos sí existe la posibilidad de comprar agua, digamos que a privados, ya sea a través de pipas o cualquier otro proveedor de la misma, ¿no? Mira, respecto a esas opciones de proveeduría, no debemos descartar que también hay algunos parques industriales o zonas donde pueden hacer uso de pozos. Exactamente. Pozos cuyo permiso se tenga para poderlos explotar para los procesos productivos del establecimiento. Quiero también mencionarte, es muy cierto, existe la posibilidad de poder contratar la proveeduría de agua a través de pipas, pero entramos en un tema enorme porque estás de acuerdo que es muy difícil controlar o asegurar la potabilidad, que eso lo vamos a tocar más adelante, del agua cuando el suministro es a través de una pipa. Y hay muchos detalles que debemos considerar o poner en la mesa de revisión. Pero sí, son opciones de proveeduría que existen, ¿cierto? Y justamente lo que he visto en algunas empresas que sí tienen la necesidad de comprarle a pipas,
los pozos de donde se extrae esa agua, que por lo regular suele ser de pozo, fíjate que sí presentan en muchos de los casos documentos que avalan la potabilidad de la misma, o bueno, que avalan que no tiene ningún tipo de carga microbiana que pueda favorecer a algún tipo de contaminación, que aquí es súper importante porque hablamos del agua como un tema independiente, además de los vectores principales de contaminación que podemos ser nosotros como manipuladores, el agua es de los primeros vectores o de los vectores de mayor impacto, vamos a decir. exactamente, Es de mayor importante. impacto porque la gama de contaminantes que pueden llegar a través del agua es inmensa. No solo hablamos de problemas de carácter microbiológico, sino también físico-químico, y que Exactamente. además va a tener la peculiaridad de que va a cambiar según la localidad. Sí, justamente que No puede va a ser traer. la misma calidad del agua que pudiéramos tener en el Valle de México a la que se pueda tener en zonas del Bajío, en el norte del país o En en el Hidalgo, sur que tiene altos o contenidos en de Hidalgo. O sea, pureza, vamos ¿no? a tener diferentes calidades de agua. Exactamente. Y esto, de hecho, es una duda que luego llegan a tener las personas que dicen, tengo que analizar mi agua, me voy a adelantar un poquito, y que se les sugiere un análisis físico-químico. Y tú sabes que un análisis físico-químico va a tener no sé cuántos elementos. Sí, son bastantes. Son más de 20 elementos, entonces carísimo. Y aquí la recomendación puede ser que no forzoso tengan que correr todos esos elementos, sino solo aquellos que son representativos de su zona, de su localidad, para poder así verificar si por la parte físico-química existe algún riesgo. Sí, Y ya claro. no tienen que correrlo todo. Y fíjate que yo también ahí incluiría en esa matriz de análisis, como para determinar los puntos a evaluar, es justamente en que hay características que van a llevar a que sus procesos de desinfección o de lavado se ven afectados, ya que hay productos químicos o sustancias químicas que van a reaccionar o no según la calidad de esta agua. Si tienen altos Mira, contenidos de, por ejemplo, de sales, de sales pudiera disueltas. afectar justamente a la efectividad de los desinfectantes, que eso es No, otro pues tema mira, primordial. yo creo que eso lo vamos a volver a tocar cuando veamos programas Desinfectantes. sanitarios o Ay, programas de limpieza. desinfecciones. Y seamos honestos, la que más nos puede dar detalle al respecto, pues eres tú. ¿Por qué? Porque de alguna forma conoces un poco del mercado de los productos de limpieza. Sí, Y no, exactamente. no puede. Es un hecho que los productos de limpieza y sanitizantes se ven afectados por la dureza del agua, por la calidad del agua. Exactamente. Tan solo hemos observado en algunos establecimientos que cuando utilizan un sanitizante a base de ácidos orgánicos, este pierde pH en presencia de un agua muy dura, y al perder pH reduce o nos sugiere que se reduce su acción germicida y requiere dosis más altas. Pero vamos a pararle ahí, porque hay que entrar en otros detalles. Lo primero que nos pide la norma es asegura el suministro de agua para el establecimiento. Exactamente. Luego en el 2 nos va a decir que aquellos puntos de almacenamiento, sean cisternas o tinacos, deben de estar protegidos de contaminación, corrosión y permanecer tapados. Mira, en este punto la norma nos puede parecer muy sencilla, muy simple, pero la verdad es que no, porque volvemos al diseño de la instalación. Tú Sí, te puedes ir a un establecimiento y descubres que la tapa, una de las tapas o todas las tapas de la cisterna están a la intemperie, están expuestas. O que la tapa de la cisterna se encuentra justo en el centro del estacionamiento, en el sótano. O, o se me ocurren un montón más, ¿no? Y que en ocasiones tú llegas, haces una visita, ya sea programada, que es muy triste, que programada y no se preparan, o de sorpresa, y encuentras que la tapa está abierta, que el agua está expuesta y además ya se contaminó.
ya hay residuos, ya hay basura, Animalitos, de incluso, repente hay animales muertos. ajá, ya hay insectos, incluso llega a haber algún derrame de lubricante o algo que hace que en la superficie del agua se note un efecto tornasolado. No sé si lo has llegado a Sí, observar. cuando hay presencias de grasas. Ujú. Entonces, aparentemente es algún detalle muy sencillo a cumplir y que, sin embargo, no se cumple en cabalidad, porque tú llegas y encuentras ese tipo de fallas, ¿no? No sé tú qué puedas comentarme respecto a esto de proteger tinacos y cisternas. Mira, yo me iría un poquito atrás y justamente creo que lo mencionamos en tema de diseño de planta, Oh, sí. cuando tenemos que ubicar la zona para estos almacenes, porque bien hablábamos que pudiera ser un lugar en donde nuestros vecinos pudieran tener procesos en los cuales hubiera filtraciones, ¿no? Y si llegáramos a tener una ubicación inadecuada y además se junta con el hecho de que, no sé, te encuentras en una zona activa, sísmica, hablemos algo así, que pueda provocar fisuras, que pueda provocar algún daño en la estructura de la cisterna. Y esas filtraciones de mis vecinos, pues claramente pueden ser un factor de contaminación. Que al exterior todo se pueda ver perfecto, pero al interior es donde se encuentre el problema, ¿no? Así es. Ahora, yo voy a llegar a un punto en el que voy a casi casi hacerte una entrevista. Ujú. Una entrevista en la que quiero conocer el criterio que se tiene que seguir durante una inspección cuando observas ciertas condiciones y hasta qué grado puede llegar la revisión en cuestión de profundidad. Por ejemplo, aquí la norma también nos va a pedir que en el interior de la cisterna los muros se encuentren íntegros, tengan una superficie lisa, que exista un respiradero, que de haber un filtro o trampa con mecanismo, que hay un mecanismo para evitar la contaminación del agua a través del respiradero. Ahora, esto es lo que nos pide. Tú llegas, revisas el interior de una cisterna y observas que para facilitar el mantenimiento y la limpieza periódica, improvisaron escalones con varilla, pero la varilla pues no tiene alguna cubierta protectora, una pintura o algo, y pues se está oxidando. Es metal, se está oxidando y obviamente todo eso se está desprendiendo hacia el agua. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Tú cómo lo evalúas? ¿Tú como verificadora? Pues mira, ahí sí existe un factor de riesgo, esa es la realidad, porque al final esas presencia de óxido sí puede llegar a tener contaminación, bueno, puede provocar la contaminación del agua, esa es una realidad. Eh, Mm, yo te pudiera decir que ahí sí tendríamos que hablar de una no conformidad, pero fíjate que también ha sido, bueno, yo nunca me he encontrado una cisterna en la cual tenga este tipo de aditamentos, ¿eh? Es la realidad. He visto escaleras por fuera, he visto, y de hecho me he subido a estos tanques elevados los tinacos. y suele estar todo ese, ay, pues, ¿qué serán? No son Digamos esos equipos. apoyos con Esos recubrimiento. apoyos justamente suelen estar por fuera, además de que existen procesos de limpieza, que obviamente eso también va a depender de las decisiones que tome la organización para sus procesos de mantenimiento, pero por lo regular, pues o existen estas empresas de buceo que sí se meten tal cual a las cisternas y que obviamente tal cual se meten a bucear, se dan su chapuzoncito o bien La vacían toda vacían. la cisterna, ¿no? Todo Mira, ahí hay el una gran variedad. almacén. Ahí hay una gran variedad. Y a lo mejor lo que pasa es que me ha tocado ver cisternas de plantas que no se dedican a alimentos, pero Mm, que tienen un comedor. ok. Y como tal, tú cuando ves eso, pues te espantas, dices, oye, esto está generando desprendimiento de Ujú, material óxido hacia el agua y es una exactamente. contaminación Sí, química, por exactamente. donde la veas. Bien, esa es una. También está, por ejemplo, la generación de asiento de tierra en el fondo de la cisterna. Este, mira, luego les comentas, oye, hay asiento de tierra, está sucia. Es que ya le va a tocar la limpieza. La tengo programada. Faltan 2 meses. Entonces,
por eso ya se le acumuló, ya le va a tocar, pero no puedo vaciarla ahorita. Y sí, no es un tema, ¿no? Porque se supone que se están preparando para una certificación o para una inspección, pues ese es el esfuerzo. Pero en sí puede ser relativamente cierto si solamente tienen una sola cisterna, un solo punto de almacenamiento de agua. Claro, no tengan otro lugar para almacenar. Pero ¿sabes qué? Yo también ahí lo vería como una deficiencia en los programas de mantenimiento, porque va a haber lugares en los que tal vez no sea necesario reducir esas frecuencias, pero va a haber lugares en los cuales sí sea necesario que las frecuencias por la misma operación o la misma actividad de esa empresa, pues no tenga que ser una vez al año, sino tengas que reducirla y el Tal vez la dos. mantenimiento se tenga que hacer más frecuente, pero eso sí dependerá Exacto. de cada empresa. Y mira, muchas veces en mi quehacer, Ujú, los clientes me llegan a preguntar, oye, ¿cuál es la frecuencia que se debe de tener? Le digo, mira, si tú revisas la norma, vas a encontrar que te recomiendan que por lo menos sea una vez ujú, al año, ujú. por lo menos. ¿Y de qué depende que lo tenga que ser más frecuente? Ah, pues, ¿de qué tan rápido? Valga la expresión tan prosaica, pues de qué tan rápido se ensucia tu cisterna. Ujú, Si ves que tu cisterna tolera bien la limpieza cada año, pues no hay problema. ujú. Pero como en este caso, si ves que ya se está ensuciando muy rápido, mi amigo, tienes que hacer limpieza antes, ¿no? A los 10, 8 o 6 ¿Y meses, sabes dependiendo. qué? Eso también te lleva a pensar otras cosas, porque dices, bueno, ¿y por qué se llena de tierra tan pronto? Entonces, ¿qué acabados tiene tu cisterna? Entonces, No solo es el acabado. tu cisterna también permanece abierta en donde está ubicada o Exacto, son hábitos de trabajo porque no justamente tapan. eso te lleva a pensar. Es ubicación y diseño del inmueble porque está colocada en un lugar donde hay una gran generación de contaminantes Ujú, como ujú. un área verde, una jardinera, un estacionamiento para proveedores, lo que tú quieras. Ujú. Entonces, eso incrementa la cantidad de Y de las contaminantes que partículas que te pueden puedas llegar. encontrar dentro de la cisterna, ¿no? De las Es correcto. polvo, tierra o Ujú. suciedad como O tal, ya sea suciedad. de Entonces, animales. ahí hay una. Ahora, ¿qué tan real puede ser el caso en el que tú, durante una verificación, requieras consultar los planos hidráulicos del inmueble, como para asegurarte de las declaraciones que hacen los auditados respecto a su suministro de agua? Yo creo que eso también lo tendrías que decidir conforme el impacto que tenga el agua en el proceso. Porque al final, si me dices Mm, que es un agua que forma parte de los ingredientes, entonces sí deberías de tener un control muy estricto. De hecho, a mí me ha bien, tocado ver plantas en las cuales la zona de agua es las zonas más cuidadas y muchas veces ni siquiera te dejan acercarte sino más bien te muestran la evidencia de la validación de los controles que tienen sobre su agua y ahí ya te están demostrando que no hay sí. cargas microbianas, que no hay factores por los cuales te lleven a pensar que puede haber un riesgo de contaminación, porque al final son las zonas más cuidadas dentro de la planta, ¿no? Y suele Y, ser los lugares donde el agua forma parte de los ingredientes. sí, y de hecho, si tú lo ves, cuando nos referimos a una planta que manufactura alimentos, Uh-huh. y que sí, en su proceso se va a adicionar agua, el control es muy, muy Muy estricto. estricto. No cualquiera, como bien mencionas, No puede cualquiera entra a pasar esa zona. a la cisterna, por ejemplo, Uh-huh. o al área de proceso de potabilización. Uh-huh. No está permitido por control. Pero como siempre hago yo, pues me voy del otro lado, Sí, claro, donde al monitoreado. trabajar con Tienes que comedores asegurarte que si no, industriales, sí, claro. sí, no, cuando tú vas a un comedor industrial, Ya quedó lo todo que bonito. tienes que hacer es voltear a ver qué manufactura el cliente de tu cliente. Si, Sí. si el cliente de tu cliente fabrica alimentos, suministros o algún otro ingrediente que se va a la industria alimentaria, tienes una alta probabilidad de que haya un proceso de control de agua, un programa de control de agua o de potabilidad del agua muy bueno. Uh-huh. Si fabrica automóviles, puede ser que sí, sí haya cierto control, pero si son refacciones, empiezas a dudar.
Si, por ejemplo, Fíjate que me empiezas a saber tocó, qué tal mecánica o que es que no tiene maquila nada que de ver ya con ropa, la industria de ni alimentos ni farmacéutica, ¿no? Fíjate que me sí, tocó hace no, no mucho ver un lugar y a mí me llamó mucho la atención porque hasta los responsables, en este caso eran gente de seguridad y higiene en el trabajo, que eran los responsables justamente del suministro de agua y de la calidad de agua. Y ellos me decían que desconocían por completo el cumplimiento de la 127. y es Y que es yo lo les que te iba a decía, decir, oye, pero tu agua entra para la higiene y lavado de manos de tu personal. Ahora, ya estábamos en momento COVID, cuando la gente tenía más conciencia acerca del lavado de manos. Imagínate si no tienes ningún control absoluto de la calidad microbiológica de esa agua y la gente se está lavando las manos con esa agua y que además lo estaban haciendo con una constancia mayor en teoría por tema COVID. ¿Y qué tal sí, si al así final se es, están contaminando las manos con algo más? Aquí con la empresa no se salmonela, dedicaba a nada que ver con vibrio, industria de alimentos, pero tenían un comedor de empleados, por lo cual nuestro interés del cumplimiento de la calidad de agua, ¿no? y es Pero a donde quería llegar. No es que tú des por hecho que están mal, pero si el cliente de tu cliente no se dedica al área alimenticia o como dices, a la farmacéutica, tu deber es ir a tocar puerta a mantenimiento o a quien sea y preguntar, oye, ¿cómo llevas esto? ujú, O ujú. sea, ya no puedes dar por... De todos modos lo haces con otros clientes, pero en especial cuando es de otro sector industrial, tú tienes que ir a preguntar en qué estado está la cisterna, qué mantenimiento le dan, con qué frecuencia la limpian, hacen monitoreos, hay filtros, hay tubo de luz ultravioleta o no, porque seguritito No hay nada. algo vas a encontrar, algo vas a pasar. Pero Sí, bueno, sí, ya me ahí la pasó dejo. O y sea, créeme no, que es un poco frustrante porque al final sí, dices, pero bueno, a no te ver, asustas, en realidad es que no te no, no, asustas, no, pero pero sí llama la atención que los responsables de ese tema en específico no sepan que deben de medir la cantidad de cloro residual, por ejemplo. mira, yo nada más te voy a citar lo que comentábamos en nuestro episodio 2, creo que fue el 2 o no, fue el 3, donde hablábamos acerca del desconocimiento de la norma 251. Sí, o sea, eso en materia del sector alimenticio, ¿no? Hay normas para todos los demás sectores, pero entonces dices, ¿conoces las normas? Y vamos a seguir avanzando y vamos a entrar en temas donde a lo mejor sí hay mayor conocimiento como manejo de químicos, identificación de tuberías, etcétera, etcétera. Pero eso demuestra que hay algunos detalles que no han tenido o algunas normas que no han tenido la difusión que deberían tener. Exactamente. Más si estamos en tema COVID o aunque no lo estuvimos, el agua se vuelve un factor crítico Ujú, por ujú, muchas razones. La exactamente. proveeduría del líquido ya es muy difícil. El agua se tiene que traer cada vez desde más lejos. La Exactamente. calidad es más difícil de controlar, la calidad de esa agua. Entonces, por ese solo motivo, deberíamos de preocuparnos por asegurar la calidad o la potabilidad de esa agua y por lo mismo transmitirlo y hacerlo como algo que requiere su importancia. Ya nada más para concluir esta parte, sí quiero comentar que va a ser muy conveniente cuando el establecimiento cuenta, que son muy pocos los casos, con doble cisterna, con ¿Ok? bueno, con 2 o 3 cisternas, porque eso les permite vaciar y dar Ujú. limpieza y mantenimiento de Y manera no mucho quedarse sin, más sin programada. bueno, sin abasto de agua. Ujú. Exacto. Pero ¿dónde los encuentras? Los encuentras en hospitales que son construcciones de no más de 10 años, plantas industriales nuevas, o sea, establecimientos nuevos. Fíjate que yo lo vi Y eso lo regresa al demasiado, diseño. lo vi demasiado en hoteles, pero Ajá. también porque hoteles está involucrada el agua para prácticamente todo. O sea, no es solo para el Sí, restaurante, sino necesitas agua para todas las habitaciones. todo, todo lo que es lavandería, Mm, todo lo que bueno, sus procesos de limpieza muy particulares del sector. mm. Ahora, hay otra cosa que no hemos mencionado. La calidad del agua también puede impactar en el funcionamiento y en el mantenimiento de tus equipos, Sí, claro. porque también puede generar acumulación de sarro en los componentes internos. Van a haber algunos que trabajen de manera muy especial
por citar alguno de nuestro sector de alimentos, que es Tu máquina este lavadosa. horno. No, yo pensaba en el Ok. horno. El Cuya Rational. marca no quiero decir Ya porque la no sé si me dije. vayan a censurar, que son de estos hornos que casi cocinan todos solitos. Sí, sé Y cuál es. ¿sabes cuáles son? Los que Ya con lo R dije, y ahí le es que yo callo. dije la marca, amigo. Sí, claro. Cuando instalan estos equipos, cada uno requiere su propio filtro. Sí. ¿Eso qué te dice? Que si no se controla la calidad del agua que ingresa al equipo, los componentes van a Van a fallar, dañar, sí, se pueden van dañar a y obviamente dañarse. se va a descomponer el equipo. Yo Y lo es muy tengo muy caro. presente, ¿sabes dónde? En las máquinas lavalosa. Las máquinas, la balosa también. Híjole, me ha tocado ver cada máquina lavalosa donde obviamente el proceso de Incrustadísima. lavado ya no es adecuado porque está súper incrustado todas las espreas y obviamente la presión de agua, es más, ya ni sale agua, a veces ya nada más gotea. Mira, no vayas tan lejos. Dejemos de lado los equipos. Ahora piensa en lo que se refiere a la plomería, a la fontanería del establecimiento. Vas a cualquier tarja con llave mezcladora Ujú. y algunas o muchos de estos modelos de tarjas tienen el grifo con una como tapita con malla. No sé si me explico. En la salida del agua, Sí, sí, lo he visto. Ujú. tú lo desenroscas, esa tapita, para revisar la malla y sale así una incrustación y hasta acumulación de material así negro, Ujú. como lodo, de los bordes de la rosca y en el interior. De Ok. que nadie se ha tomado la molestia de hacer una breve limpieza a esas mallitas de la salida del agua de los grifos de las tarjas. Sí, claro, sí lo he visto hasta en casas, habitaciones. Sí. Digo, todo lo que hablamos aquí en casa también se puede ver, Sí, claro. pero fuerte, ¿no? Sin embargo, Justamente. eso nos lleva a reiterar el hecho de que es crítico el agua, es crítica la calidad del agua desde la perspectiva que la quieras ver, no solo la higiene, sino también el buen funcionamiento de tus equipos y la vida útil de los mismos, así como de la instalación de plomería, por llamarlo de esta forma. Oye, y justamente mencionabas sistemas de filtración. Yo creo que también es un tema súper interesante porque hay lugares donde tienen trenes completos de purificación de agua, Uh tal -huh, cual. uh -huh. Hay lugares donde de cierta forma le hacen ahí una filtrada, pero vuelven a potabilizar, lo vuelven a echar cloro para Sí, asegurarse ellos de alguna forma que están minimizando riesgos, pero que al final la van a almacenar y que van a seguir clorando, ¿no? A través de estos equipos clorinadores automáticos, o bien lo pueden hacer de manera manual, eso no hay inconveniente. Pero sí me ha tocado ver que a veces existe confusiones porque en muchas ocasiones no conocen los sistemas de filtración que tienen uh las -huh, empresas para las que están trabajando o en las que están los comedores, por ejemplo, uh y -huh. a veces creen que tienen filtros y que por eso la carencia de cloro residual. Y cuando te das cuenta dices, pero no hay ni un solo filtro. O sea, No, y a de veces es hecho, eso, no investigar, ¿no? ajá, ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo investigan? Cuando No, sí. levantan la mano y dicen, yo quiero certificar. Ah, perfecto, vamos a recorrer tu inmueble. Uh -huh. Y descubren, es que yo no sabía que no tenía, o que ya no servía, o que ya no prendía la lámpara de luz ultravioleta. Digo, bueno, mira, empecemos desde atrás. ¿Conocías la norma 251? O sea, no vamos a soltarlo porque es una realidad. Volvemos, era el capítulo 2, legislación aplicable. No saben que hay normas que debemos cumplir. Ahí la dejo. Ahora, No, y en sabes el qué, tema a de... veces creo yo que sí es, tal vez conocen la normatividad, pero a veces no está dentro de sus funciones ese tema y lo delegan por completo a las áreas de mantenimiento. Y muchas veces las áreas de mantenimiento son las áreas internas, o sea, forman parte de los equipos internos donde están los comedores, ¿no? Y muchas Así es. veces, en su gran mayoría, los comedores son concesionarios y pues ellos se limitan a lo que también los internos o los de planta les dan, ¿no?
Claro. Pero de repente sí te cae el 20 cuando dicen, oye, pero aquí no hay cloro residual, pero tampoco tienes un sistema de filtración, entonces, ¿cómo es que estás llevando el control de agua? Y es cuando se pasa todo a, es que me lo dio el de mantenimiento, es que mantenimiento me dijo que era así y asado, y a veces ya cuando empezamos a indagar haciendo preguntas es cuando te das cuenta de, no, es que sí debería de haber cloro, o viceversa, ¿no? Tienen los ¿Sabes? sistemas de filtración, Ujú. pero se dan cuenta que no están funcionando o que ya dejaron, ya perdieron su vida útil el filtro cuando empieza a haber presencia de cloro, ¿no? Bien, y además hay otra cosa. Tú mencionabas que es muy importante lo de la filtración del agua y es correcto, porque hay 5 métodos distintos de filtrado o de potabilizado por filtros y ellos desconocen cuál se está usando. Incluso a veces creen que tienen un filtro y lo único que es un ablandador. Ujú, Lo y único que justamente. hace es atrapar sales. Es lo Ujú. único que hace. Y no hay una eliminación de microorganismos. Entonces, creen que con tener un solo tubito que parece un filtro ya lo tienen todo y no. Realmente tienen que investigar, tienen que asesorarse con un técnico, un experto que les instale los filtros adecuados, incluso para la demanda de agua, porque también te puedes encontrar equipo de filtración que se ve saturado tanto por la demanda de agua Ujú. como por la calidad del agua que llega en la localidad. Sí, claro, No va a eso ser es lo súper mismo un importante. filtro que te sirve en la Ciudad de México si el mismo equipo lo trasladas como, por ejemplo, dabas la referencia en Hidalgo. el estado de Hidalgo. Ujú. Ese se va a saturar rapidísimo y de repente tú vas a encontrar en un análisis microbiológico o en una prueba incluso de cloro residual presencia de elementos que no deberías tener. Pero bueno, ahí ya nada más quiero yo cerrar la parte del 5.3 porque se nos va a acabar el programa como siempre y no vamos a acabar con lo que nos dice el requisito 5.3.4. El agua no potable que se utilice para producir vapor, bueno, eso está entre comillas, no siempre vamos a hacer vapor con agua no potable, creo yo. La refrigeración, sistemas contra incendios y otros propósitos similares debe transportarse por tubería completamente separada e identificada sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen a agüita potable. Por eso mi pregunta de hace rato, ¿qué tan necesario puede llegar a ser el presentar un plano hidráulico de la instalación? Esto va a depender de que se lleguen a identificar tuberías que transporten agua tratada. Sí, ahí sí es necesario porque muchas veces, como bien te decía, o sea, el agua a veces en las plantas solo puede ser para limpieza. Hay procesos que son completamente secos, hay procesos en los cuales hasta sus procesos de limpieza, digamos que los semanales, los que no son a profundidad, se hacen en seco y por lo Ujú. cual pues la cantidad de agua que pueden ocupar no es tanta, ¿no? Pero hay lugares donde te vas a encontrar que los procesos son en los cuales el ingrediente es agua, donde requieres tal vez vapor que se tenga que inyectar. Hay otros como el vapor que menciona aquí, hay vapor que a veces no se tiene que inyectar como tal a alimentos y bueno, o a la mezcla de sino se Ujú. inyecta a equipos, ¿no? Equipos enchaquetados en los cuales requieres calentar y eso no va a estar en contacto con el alimento, eso va a estar en contacto con los equipos. O estos Así es. sistemas contra incendios que Ujú. muchas veces vienen de aguas no potables, ¿no? Ahí a mí me parece que es lo más adecuado es que te puedan ayudar o puedan ayudarte a través de un plano a identificar claramente cómo está toda esa instalación hidráulica, pero también para que ellos puedan identificar claramente que no hay conexiones, como bien menciona aquí, transversales, o sea, que no exista algún La punto en el posibilidad de cual pueda mezcla. existir una contaminación. Porque pudiera hacer Ujú. caso de decir, ah, pues sí, por aquí corre agua, porque según la 026 de STPS, el agua va a identificar a tal color, ¿no? Sí. Pero dices, ok, pero esta agua es de incendio o esta agua es agua que no es de ingredientes, sino es agua de limpieza, ¿no? Agua potable simple, que no lleva un proceso de purificación, tal vez. Entonces, para eso sí sería importante, obviamente, para que se oriente el auditor y también para, de alguna forma,
constatar de que sí se tienen esas diferencias marcadas, pero ya en Bien. piso o en planta. Bien, y yo quiero ya nada más complementar este requisito con un comentario para algunos establecimientos que lo dudan. Um, no puedes usar agua tratada para el accionamiento del WC, del excusado, de los mingitorios. Puedes usar agua tratada para el lavabo. Si cuentas con regaderas, tampoco puede ser agua tratada, porque eso es Potable. para uso directo de tu personal. Sí, potable. Entonces, es algo que se debe de aclarar porque sí hay establecimientos que utilizan agua tratada, que ellos mismos, que sentías que iba a decir nombres. No creí que fueras a Oye, decir nombres, no, pero sí me llama la atención porque nunca he visto eso. O sea, que utilicen agua tratada como tal para lavado de manos y para te das regaderas. cuenta cuando ingresas a los sanitarios en inspección y evalúas lo que va a pedir la norma en lo que vamos a ver después de servicios, que tengan agua corriente, todo eso. Entonces, ¿qué haces? Entras y Abrir. accionas. Ajá, abrir. Cada excusado, órale, Así, en ves el excusado sí me ha tocado sifoncito, verlo, todo, pero en lavabo y ves que sale un agua amarillenta o de algún color y cafecita. dices, es que es agua tratada. Bien, entonces, ¿qué haces? Vas y te fijas en el agua que sale del lavabo, a ver si por lo menos pues sale transparente. Y si los cuestionas, oye, ¿cómo sabes que un agua llega por un lado y otra agua llega por otro lado? Y pues puedes correr con la suerte de que la planta o el establecimiento es más o menos nuevo en su construcción y existen los planos, pero llegas a Donde lugares no lo donde hay. no, o sea, Y ya a es veces, viejísimo. ¿sabes qué? A veces qué pasa? Y el de mantenimiento tampoco lo ha No, identificado nadie bien, porque sabe. tal vez el de mantenimiento es nuevo, así como, ay, yo llevo dos Sí, años aquí, no tengo sí, cómo ver. sí, sí. Pero, híjole, yo creo que sí por el olor o por las características que mencionas Sí, de por color, características, ajá, digamos por te sus puede ayudar a características guiarte. organolépticas. Te Ujú, podrías te podrías guiar. dar cuenta. Y es lo que haces. Luego viene la parte y de hecho ahorita vamos a entrar un poco en eso, aunque yo creo que eso se va a llevar un solo programa, que es entender la norma 127 modificada. ¿Estás de acuerdo? Un solo programa para la norma 127, yo creo que sí lo vale. Pero bueno, vamos a avanzar ya con los últimos requisitos de este capítulo, que son los que corresponden al apartado 5.8, control de agua en contacto con alimentos. Digo, ya que hablamos de agua, no vamos a acabar, ¿eh? Porque nos va a faltar agua envasada, hielo fabricado, máquinas de hielo, o sea, nos van a faltar cosas, pero esas ya van en proceso. Entonces yo creo que esas las vamos a tener que ver más adelante porque nos van a citar otras normas como la 201, etcétera. Entonces dice aquí, el agua que esté en contacto directo con alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, materias primas y demás, perdón que lo abrevie, debe ser potable y cumplir con los límites permisibles de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y fecales establecidos en la modificación de la norma 127 SSA1 1994. Bien, ya nos está diciendo aquí la norma 251 que se deben seguir estos parámetros, pero en la práctica tú y yo sabemos que cuando hay un proceso de filtración, cuando hay una potabilización posterior al suministro, el elemento de cloro residual libre desaparece, Justamente, ¿cierto? justamente va a haber, Y ya no va a haber que evidencia de cloro. ya no debe de haber, y que si se detecta es porque mis filtros ya no están trabajando bien. Que eso genera también mucha confusión, porque Sí. dicen, bueno, si tengo filtros, ¿mido o no mido? Pues en el entendido de que hay filtros, en teoría, no, pero les recomiendas que midan cloro residual Para esperando no monitorear. encontrarlo Sí, como claro. parte de la vigilancia del mantenimiento de los filtros. Exactamente. Ese es por un lado. Por el otro lado, tú hace rato tocaste el tema. Hay potabilización, pero después de la potabilización hay una cloración. Hay una En segunda algunos cloración. lugares lo hacen así. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen para asegurar que obviamente durante el almacenamiento pues no vaya a haber crecimiento de nada, porque
tienen al final, esta agua la tienen almacenada, no va a ser de uso, o sea que no va a pasar directamente ya a proceso, pero se tiene almacenada y lo que quieren asegurar es que si no llegó con el suficiente calidad, llamémoslo así, o inocuidad del agua, pues le hacen este proceso Ahí de se filtración, determina. hacen un proceso de filtración. Ahora sí, estoy seguro que el agua no va a tener microorganismos, pero como la voy a volver a almacenar, entonces yo le vuelvo a echar cloro y aseguro que mi agua es completamente potable. En realidad es como un control adicional. Esto lo he visto yo más en hoteles, es donde más he visto estos procesos, porque Incluye los hospitales. además es donde tienen una mayor cantidad de almacenes de agua. Sí, y de hecho, ahorita que lo mencionas, hablábamos de que hay lugares con 2 o hasta 3 cisternas, pero no todas van a ser destinadas para el almacenamiento de agua potable. Aquí, el de mantenimiento generalmente, bueno, cuando sí lo lleva bien, te diferencia las cisternas por agua cruda y agua tratada. Y aquí lo que entendemos es que el agua cruda es la que llega directamente de la red pública. Y no hemos hablado tampoco de eso. El agua de la red pública no siempre llega con la misma calidad. Oye, tengo un tema, qué bueno que mencionas ese punto porque justamente me viene así como un flash. Hay estados de la República donde la cantidad de cloro residual es tan alta. Sí. Que dices, Dios mío, hasta los ojos me están qué miedo. picando. Sí. Pero obviamente lo entiendes porque son zonas, por ejemplo, me ha tocado verlo en zonas como Tabasco, en las cuales están propensos a tener dengue o chikungunya, y entonces lo que hacen es clorar muchísimo Ultraclorar el agua, sí. Exactamente. Y ahí sí se vuelve un tema, porque me ha tocado establecimientos donde el cloro residual está altísimo, pero altísimo. Y son lugares tan chiquitos, Juan, que de repente me dicen, oye, pero yo no necesito un filtro. Y es así que me dice, y además el agua me llega así de red municipal. Ultraclorada, que me chillan los ojitos. Mira, yo creo que vale la pena que expliquemos un poquito cómo se relaciona esa cloración tan fuerte de agua en esas zonas y el combate contra enfermedades como el Zika, el chikungunya, dengue, porque se da lo que, digo, para los que a lo mejor no tienen muy claro, en el ciclo de vida del mosquito, vamos a encontrar que hay un periodo larvario y esa etapa larvaria, las larvitas se desarrollan, del huevo eclosionan y salen las larvas en los charcos de agua o en la acumulación de agua. Por eso, por ejemplo, cuando es temporada de lluvia, te recomienda el sector salud que evites la generación de charquitos o de acumulación de agua, que tus cubetas las voltees para que no acumulen agua, porque en efecto eso es lo que genera la presencia de larvas. Y esas larvas después van a madurar y se van a transformar en mosquitos. Entonces, vamos a entender que el hecho de que cloren el agua de esa manera es para reducir la incidencia de larvas que gesten más mosquitos, porque estos son el vector de transmisión de esas enfermedades, para acabar pronto. Pero ahora, volviendo a nuestro tema, el punto es que tenemos agua con mucho cloro. Esa es una. Si tú te vas a diferentes alcaldías de la Ciudad de México, a la inversa. No todas, mira, unas reciben mucho y otras reciben poco. Que también hay un ¿Qué tema. crees? Espérame tantito. Y al día siguiente, ninguna tiene, y al día siguiente, todas tienen. O sea, fluctúa demasiado. No solo por alcaldía, sino por periodo, por fechas, a veces hasta por días. Si tú te tomas la molestia de medir tu cloro residual en casa, fluctúa. Que bueno, mira, yo lo veo más fácil de solucionar en esos casos, porque si tú tienes bajos contenidos de cloro, pues es muy fácil como ocupar las pastillas de cloro, ¿no? Típicamente No, para albercas. ¿qué es? Déjame, te platico mi amarga anécdota, mi amarga experiencia. ¿Que no lo podías regular? No, no, es bien difícil. Sí se puede, pero tienes que hacer muchas pruebas. Muy preciso. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no existen precedentes en el establecimiento donde tú lo estás metiendo. Mira, yo ya he recorrido
los dos caminos. Ujú. Hemos usado cloro líquido al 6%, Ujú. bueno, hipoclorito de sodio en solución líquida De al comercial. 6%, al comercial, Ujú. sin decir marquitas. Ujú. No le atinas. No le atinas y de repente tienes un golpe muy fuerte y muy elevado de cloro residual y de repente se diluye y te sale cero. O sea, es súper inestable, es muy, muy difícil que le atines. Bueno, me voy a la pastilla. La pastilla se disuelve lentamente, entonces no hay problema. Y tú lo que tienes en una cocina es un consumo constante de agua. Ujú. Pero Ujú. ¿qué crees? Se dispara. Se dispara porque depende de cuánta agua almacenes y qué cantidades utilices diariamente. Entonces, tienes que hacer muchas, muchas pruebas en tu establecimiento para atinarle. En la anécdota que te cuento, terminamos poniéndole 1/3 de pastilla y colocándola un domingo en la tarde para que hubiera un suministro dentro del rango por unos 3 días. Ujú. Ya cuando era miércoles o jueves, ahora truénate los dedos para cerrar la semana sin que se dispare, porque era muy difícil ajustarlo o estandarizarlo. Y me dices, bueno, pero hay equipos que lo Tu hacen de manera clorinador. Ajá. automática. Y están Bien, pensando. bien. Ajá. Sí, pero en ese momento tú dices, lo podríamos meter si fuera intención del dueño de la planta que su comedor lo tuviera. Y es cuando dices, no lo van a invertir. No entro en detalles, nada más, no van a invertir en un dispositivo automático para clorar su agua de su Juan, cocinita. bueno, y te comprendo perfecto porque hablas del clorinador que dices, "Ay, clorinador, ¿qué, no?" Pero me ha tocado Ah, lugares ni donde quieren controlar la calidad de agua y dices, bueno, ahora hagámoslo a responsabilidad del comedor, ¿no? Y entonces, sí, entonces comedor, tú asegúrate, pon un filtro, bla, bla, asegúrate del agua que sí, llega a la puerta de tu comedor. En ese momento empezamos con el control de agua, pero muchas veces claro. tampoco quieren que se hagan modificaciones en las instalaciones, entonces eso sí se vuelve algo Es que completamente difícil para el difícil. concesionario. Mira, es tan simple como, oye, necesitamos un tinaco. ¿Un tinaco? Sí, pero ya tengo cisterna. Sí, pero tu cisterna no pasa ni en sueños. Pero si tú pones un tinaco, Y el podemos control para el controlar tinaco. mejor esa parte. O sea, ya no estoy pidiendo clorinador, ya no estoy pidiendo filtros ni lámpara de luz ultra, solo un tinaco. No lo quieren poner, dicen, ¿por qué tengo que poner un tinaco? Sí, me ha Pero bueno, tocado escuchar ya esas no, tristes historias. ya no quiero sacar mis tristes historias. Solo te quiero decir que cuando tocas el tema del agua, de hecho, no quiero concluir con eso todavía, pero es un tema incomprendido. O sea, a todos los establecimientos les queda claro que sin agua no viven Ujú, ujú, y que si no hay un suministro, no pueden procesar, no pueden elaborar. Les es crítico el suministro de agua. ujú, ujú. Pero cuando les dices tan crítico es que tengas como que sea potable, como que no, dicen, no, es que eso sí ya no lo entendí. Sale transparente, no huele feo, sí, Y pero nadie se no ha basta. quejado. Y nadie se ha quejado. Ah, Oye, yo me oye, lavo yo las manos y no se me tengo, tengo, caen. tengo un caso por ahí, que el control de agua se hacía, no se tenía, digamos que un control tan adecuado, pero se hacía, ¿ok? Pero Ujú. obviamente esa agua alimentaba al concesionario de alimentos, pero también alimentaba a todos estos bebederos o todos estos dispensadores de agua que se colocan en oficinas. Hubo una enfermadera de No, gente, porque además dices, bueno, tienes el terrible. control del almacén general de agua. Puedes investigar obviamente al concesionario, porque también todo el personal está consumiendo en ese comedor, ¿no? Ujú. Pero nadie visualizaba que los dispensadores De también agua estaban para beber. alimentados de los almacenes. Y la otra es el mantenimiento del dispensador como tal, no se tenían incluidos en los programas. Y es cuando Ujú. dices, es que no solo se trata de hasta aquí yo tengo mi almacén y tengo mi control de cloro y doy limpiezas.
Sí, pero qué tan efectivas ahora de las alimentaciones, o sea, de al final de donde la gente va a tomar el agua, pues un dispensador también debe de tener sus controles específicos y un programa específico para todos los dispensadores, Claro, ¿no? mira, y esto es algo que vamos a retomar porque como te decía, el tema del agua en esta norma no se ha acabado. Puedes tú utilizar estos puntos de hidratación, estos Ujú, ujú. dispensadores de agua para los empleados con garrafones. Bien, ahora vigila al que te distribuye o te fabrica el garrafón con agua potable. Ahí tengo otro punto, ahí tengo Pero ese es también. para otro capítulo, No, nada cierto. espérame, también conocí a que empresas tenían su propio envasadora de garrafón, pongámoslo así. Ellos rellenaban sus garrafones y los colocaban en todos sus dispensadores. Pero ahora era, ¿qué tan capacitada estaba la persona que hacía el El llenado del rellenado. garrafón? Porque además, no solo es tomar tu garrafón y llevarlo a llenar, el Mira, proceso de lavado del garrafón, la mira, querida amiga, desinfección. ahora que tú eres queretana, no me vas a negar que en muchas calles, en muchas colonias, hay una cadena de unas empresas que te venden agua, pero tú llevas tu garrafón, Sí, sí, súper automatizado metes el tu asunto. monedita y pones tu garrafoncito. Tiene la opción de que lo enjuague antes de que lo llenes. Y también compras tu tapita, ¿sí o no? Uh, uh, uh. Tú puedes argumentar que tú como dueño de la cadena, que tu agua es potable, la que despachas en estos puntos automáticos. Pero hay algunos que están tan en mal estado que la vitrinita que tiene un acrílico, así como si fuera de estos gabinetes para extintores, pues ya Uh. está quebrada y grafiteada. La manguerita de donde sale el agua pues ya se ve toda mugrosa. Entonces, ahí vas a ir a meter tú tu garrafón. Ya no voy a hablar de qué uso le dan las personas al garrafón en su casa. Ese Sí, es sí, eso ya. otro tema. Sí, eso sí, Pero ya. además, piensas en eso y dices, no te pases. ¿Qué pasaría si de repente alguien por mera emergencia dice allá, por tu domicilio, se nos acabó el garrafón, no tengo agua y no me va a traer todavía pues mándate una camioneta y que rellene allí en esos establecimientos, va, y te llenas ahí tus garrafones y ya vuelves a poner agüita para bebederos. ¿Mm? Ajá. Entonces, es tan sutil que se nos escapa de la vista. Y eso yo podría decir ya que es casi casi una de las conclusiones de este programa que se está alargando. Yo creo, sinceramente, que apenas si mencionamos que hay una modificación a la norma 127, que hay valores para coliformes totales y fecales, pero no hemos dicho Parámetros. cuáles son. Tampoco hemos dicho cuál es el rango de lo óptimo, de lo permisible de presencia de cloro residual en agua, que va Ujú. de 0.2 a 1.5 partes por millón. Y yo por eso recomiendo que tengamos un capítulo en la serie de normas para la modificación a la norma 127, porque yo creo que también nuestros seguidores van a querer que desentrañemos un poquito el significado de partes por millón, Cloro residual, porque también cloro muchas veces, residual, hay no sé muchos si te ha tipos de pasado la cloro. confusión, bueno, obviamente a ti Uh-huh. no, sino a los que asesoras en algún momento, que te dicen, oye, pero si ya tiene cloro, porque ya lo medimos, ¿por qué tenemos que echar más cloro para desinfectar las pinturas o para desinfectar un No. utensilio? Entonces yo creo que Uh-huh. también es importante hacer Proporciones, diferencias, ¿no? las Uh-huh. diferencias, ¿no? De ese cloro residual o del cloro que estamos ocupando como un desinfectante. Sí sería Uh-huh. interesante hablar más específicamente de ese tema para que la gente también pueda como tener bien claros los conceptos de cuándo es uno, cuándo es otro y por qué requerimos También, la presencia de ambos, ¿no? ahora, yo me cuido mucho de no decir marcas, pero tendríamos que mencionar algunos de los diferentes métodos que existen para verificar la presencia de cloro residual en agua.
Ahí hay otro porque tema con la ese es otro tema. Sí. Ahí te puedes encontrar desde la ortotoluidina, que ya Exactamente. no se debe de utilizar, Ujú, hasta diferentes dispositivos con diferentes tipos de reactivos para su determinación. ujú, Incluso a nivel de laboratorio, cuando tú mandas a hacer un análisis de agua, te incluyen la determinación de cloro libre residual. ujú. Entonces, hay muchas formas de medirlo, muchas, pero lo importante es, tenemos que mencionarlo todo en este podcast, pero porque nuestros seguidores pueden venir de diferentes sectores. Sin embargo, debe de quedar claro que la parte de la potabilidad es un elemento que se debe planificar de manera específica y muy puntual según las necesidades y características del establecimiento y su localidad. Sí, Incluso, si me lo permites, exactamente. esa casi es la conclusión a este primer tema respecto a agua, porque no vamos a terminar hoy de hablar de agua. Sí, justamente, yo como conclusión, pues me gustaría agregar, obviamente, que se tenga identificado dónde se va a colocar los almacenes de agua, o sea, que sí se determinen Ujú. esos puntos que pudieran ser un factor de riesgo de contaminación de ese almacén. Obviamente también el que tengan sus programas de mantenimiento de esos almacenes ya está bien ubicado, pero ahora va a haber agua ahí adentro. Tengo que programar de manera adecuada las limpiezas de esos lugares, ya sean tinacos, tanques elevados, cisternas, como lo tengan programado, bueno, más bien lo tengan dispuesto, pero justamente esto que mencionábamos, las frecuencias no van a ser las mismas en todos los lugares, dependerá justamente de las necesidades de la planta, comedor e instalación donde se encuentre, ¿no? Y por Así otro es. tema, el lado el conocer justamente si el lugar donde voy a estar trabajando y ya se cuenta tal vez con un tren de filtración, si es filtración, como bien lo mencionabas, a veces solo tienen suavizadores y creemos que ese es el sistema de filtración. Muchas veces todos los filtros se encuentran dentro de cocina conectados a las tomas que van directamente a ciertos equipos que en específico te piden filtros de agua, pero solamente ahí sale agua filtrada, pero en las otras tomas no. Eso también hay que tenerlo muy claro, porque a veces piensan el que si ya tengo filtros, toda el agua que va a entrar está filtrada. Pues esto dependerá de dónde ubiques el filtro, de dónde esté Es correcto. colocado. Y eso es Ujú. importante que también lo tenga el personal en cuenta. Y la otra, obviamente, el buen funcionamiento de los filtros, ¿no? Muy bien, Yo sí, creo que hasta aquí lo podemos dejar para que es retomemos correcto. ya bien el tema para hablar de las diferencias, obviamente, de cloro residual, el cloro que utilizamos como desinfectantes, obviamente hablar de la norma 127, su modificación, porque pues es que no solo se utiliza para la industria de alimentos, hay que considerar que esa es una norma que aplica como para Todos, todo el agua de consumo, o sea, es para el todos, agua potable para todos, no es solamente correcto. para la industria de alimentos o la industria No, es para farmacéutica, todos. exactamente, para todos, justamente. Juan, pues un placer haber platicado contigo, la verdad es que esto siempre se vuelve muy de contar anécdotas. Y la Hoy verdad es que sí, está muy bien porque pues creo que facilita a la gente que le pueda dar más ideas o idea de cómo es que pueden solucionar ciertos problemas que puedan tener dentro de sus procesos, ¿no? bien. Pues a mí, como siempre, me da mucho gusto porque es un buen foro para comentar todos estos aspectos y sobre todo, si podemos ofrecerle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, información que les ayude en su quehacer diario, pues entonces vale la pena, vale mucho la pena. Pero bueno, no me extiendo. Exactamente. Y comercial rapidísimo, recuerden que ya estamos en Spotify, pueden seguirnos Ah, por sí, ahí hasta la cocina. Se están subiendo los capítulos a la par de que se están subiendo en YouTube, entonces pues pueden ocupar cualquiera de las opciones. Y recuerden darnos like, bueno, suscribirse y compartirnos. claro que sí. Cuando la plataforma lo permita, coméntenos, háganos llegar sus comentarios y si no, por nuestras redes sociales, por nuestros medios de contacto que siempre aparecen en este video, porque eso nos ayuda mucho a mejorar y a ofrecerles información que sea de su interés. Exactamente. Pues muchas gracias, Juanito. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Bye.